a las... Vamos a ir grabando también la clase para todos ustedes. Como habíamos comentado ya en... Bien, entonces, esta clase vamos a ver todo lo que es referente a generalidades. Vamos a abarcar todo lo relacionado a la anatomía y fisiología cardíaca. En realidad es un tema muy largo, ¿no? Tenemos que siempre conocer un poco acerca de los diferentes componentes o estructuras que van a ir formando parte de ese corazón noble y fundamental dentro del funcionamiento de nuestro organismo. Recordemos siempre, y eso quiero enfatizar, que el corazón es nada más, lo asemejamos a una bomba que va en algún momento a recepcionar sangre y posteriormente lo va a expulsar. Sangre que se va a relacionar con las cavidades derechas en cuanto a lo que es la falta de oxígeno, no va a ser sangre desoxigenada. Y las cavidades izquierdas que va a reinar la sangre oxigenada. Ahora, como podemos ver acá en la imagen, el corazón no solamente está compuesta por estas cuatro cavidades, ya sea aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, sino también está conformada por estos dos grandes vasos. Por un lado tenemos la arteria pulmonar y por otro lado tenemos la aorta, que son vasos fundamentales y que nos ayudan desde luego a la salida de la sangre hacia ya sea los pulmones o ya sea a nivel sistémico. Entonces no olvidemos que la aurícula izquierda tiene características propias, ¿no? En el sentido de que tiene una pared muy fina, muy delgada, como vemos en la imagen, a diferencia del ventrículo izquierdo que tiene una musculatura o un miocardio mucho más voluminoso. Y bueno, la explicación de por qué este ventrículo tiene más músculo es porque tiene que manejar mayor presión y mayor fuerza para poder expulsar la sangre hasta todo nuestro organismo, hasta la punta de nuestros dedos del pie. Esto conlleva que también podamos observar parte del ventrículo derecho, como vemos acá en este lado. De la misma manera, antes la aurícula izquierda, la aurícula derecha tiene una capa muy delgada, como podemos ver, una capa muy delgada, pero la musculatura del ventrículo derecho, bueno, es un poco prominente, pero desde luego es menor que el ventrículo izquierdo, ¿no? Si vemos bien en la imagen, la musculatura no es tan prominente como el ventrículo izquierdo. ¿Esto por qué? Porque las presiones o la fuerza que tiene que manejar el ventrículo derecho no es tan intenso como el ventrículo izquierdo. Recordemos que la presión sistólica, un ejemplo, a nivel del ventrículo izquierdo, va de 80 hasta 120, 140 la presión sistólica, mientras que en el ventrículo derecho la presión sistólica va de 25 a 35 milímetros mercurio. Entonces ahí ya nos podemos dar cuenta que hay una diferencia importante. Algo que quiero recalcar también es que manejemos bien dos términos muy importantes. Por un lado, ¿qué es crecimiento? ¿O qué cavidades crecen? ¿O qué cavidades se dilatan? ¿No? La aurícula izquierda y la aurícula derecha son cavidades que se dilatan, crecen, no son cavidades que se hipertrofian. Los ventrículos sí, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho son cavidades que se van a hipertrofiar. ¿Por qué? Por la musculatura que tienen. Entonces, en algún momento, este ventrículo izquierdo va a realizar mayor fuerza, va a tener mayor estrés, dependiendo de cuánto esté la presión en la aorta. Y ahí va más o menos una explicación, tal vez a muchas preguntas que muchos tienen, ¿no? En el sentido de que por qué la presión alta altera el corazón. Sabemos que la presión alta está presente en las arterias y desde luego esto se va a relacionar también con la aorta porque es una arteria. Entonces puede ser que en la aorta la presión sistólica es de 160, 170, etcétera. Por ende, la sangre no va a poder salir, no va a poder ser expulsada con normalidad por la aorta, ya que el ventrículo izquierdo sabemos que maneja presiones menores. Para poder vencer esa presión que está muy elevada en la aorta, el ventrículo izquierdo tiene que hipertrofiarse.
y al tener más musculatura va a poder hacer más fuerza y esa fuerza poder vencer, ¿no?, la presión de la aorta que se encuentra elevada. Entonces, ahí la presencia de un corazón grande, de un corazón hipertrofiado, cuando las personas padecen de hipertensión arterial. Y no solo eso, sabemos muy bien que si este ventrículo se hipertrofia va a haber más células, y si hay más células van a requerir más oxígeno. Y bueno, pues esa situación puede llevar a que una persona presente dolor o angina durante lo que es una crisis hipertensiva, ¿no? El paciente puede venir a la consulta por palpitaciones, puede venir por dolor precordial, puede venir por disnea. Todo esto se va a relacionar con la alteración en el ventrículo izquierdo con respecto a la hipertrofia. Bien, entonces nosotros nos vamos a centrar en conocer esta estructura tan importante y también mencionar, ¿no?, que existe un sistema de conducción cardíaco. El corazón, al igual que el cerebro, tiene un sistema eléctrico muy especializado. Si bien el cerebro tenemos millones de neuronas, el corazón tiene un sistema que, en cierto sentido, bueno, pues trata de evitar que el corazón se pare en algún momento, porque el corazón tiene que trabajar a todo momento. Actualmente en ustedes su corazón está bombeando, está expulsando sangre, desde luego a una frecuencia cardíaca muy diferente, ¿no?, en cada uno de ustedes, dependiendo de la situación en la cual se encuentren. Entonces eso nos va a conllevar a que nosotros podamos de alguna forma entender posteriormente el trabajo tan importante que tiene el corazón. Bien, entonces antes de continuar, recordemos que también entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho vamos a tener una válvula, la válvula tricúspide. Recibe este nombre porque está conformada por 3 valvas. A la vez, esta válvula tricúspide se va a relacionar con las cuerdas tendinosas, que acá las estoy mostrando con el cursor, y tenemos acá los músculos papilares. Entonces, ¿cuál es la función de estas cuerdas tendinosas y músculos papilares? Que cuando el ventrículo se esté contrayendo, la sangre no refluya hacia la aurícula, o sea, que no regrese. Por lo tanto, estas estructuras evitan el reflujo de la válvula hacia la aurícula derecha. Esa es la importancia. En el lado izquierdo, como podemos evidenciar, también hay una válvula. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo está la válvula mitral, o también llamada bicúspide, porque está compuesta por 2 valvas nada más. Y esta válvula también se va a relacionar con las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Bien, por otro lado tenemos las válvulas semilunares. En algún libro van a encontrar con ese nombre, válvulas semilunares, y en algún otro de repente como válvulas sigmoideas. Es lo mismo, ¿no? ¿Y quiénes conforman estas válvulas? Por un lado tenemos la válvula pulmonar, también compuesta por 3 valvas, perdón, y la aorta, que también vamos a tener la presencia de la válvula aórtica, que va a estar conformada también por 3 valvas. Algo importante que quiero comentarles es que cuando hablemos de cardiopatías congénitas, una cardiopatía congénita que se podría encontrar en cierto porcentaje de la población y que lo vemos en la consulta también, es la presencia de una válvula aórtica bicúspide. Les recalco, la válvula aórtica tiene 3 valvas y algunas personas pueden nacer con 2 valvas nada más. Ahí recibe el nombre de válvula aórtica bicúspide. Y esta válvula, por ende, va a producir algún grado va a tener algún grado de insuficiencia, va a tener algún grado de estenosis y conllevar a la larga, de repente, a requerir un reemplazo, ¿no? O sea, cambiar la válvula por otra válvula, porque esta válvula, por tener este defecto, va a tener una disfunción tener una disfunción leve a moderada a severa. Eso lo vamos a ir viendo con calma, no se preocupen. Ahora, es recordar siempre que existe una relación también de las venas cava superior, vena cava inferior. Como vemos en la imagen, la vena cava superior fluye la sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha, de las extremidades superiores, mientras que la vena cava inferior va a llevar la sangre, va a permitir el paso de la sangre desoxigenada de las extremidades inferiores hacia la aurícula derecha. Una vez que la aurícula derecha recepciona la sangre de estas 2 venas cavas, inmediatamente va a pasar hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se va a llenar, la válvula tricúspide se va a cerrar e inmediatamente se va a producir la contracción del ventrículo derecho, se va a expulsar la sangre a través de la arteria pulmonar y esta a la vez se va a dividir en 2 arterias, no nos olvidemos, una arteria pulmonar izquierda y una arteria pulmonar derecha.
cada uno que va a ir a un pulmón respectivo, ¿no? Un pulmón derecho, un pulmón izquierdo. Y en los pulmones se va a oxigenar la sangre nuevamente y va a retornar hacia la aurícula izquierda, como vemos, por las venas, en este caso las venas superiores, y tenemos venas superiores y venas inferiores, en aproximadamente un número de 4, ¿no? Estamos hablando específicamente de las venas pulmonares. Estas venas pulmonares, que son 4, 2 superiores y 2 inferiores, inmediatamente van a llevar la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. Una vez que se encuentra en la aurícula izquierda, va a pasar hacia el ventrículo derecho, como vemos la imagen, se va a cerrar la válvula mitral e inmediatamente se va a expulsar la sangre a través de la aorta. Una vez que la sangre sale a través de la aorta o la pulmonar, la válvula pulmonar y la aórtica, por supuesto, se cierran para evitar el reflujo de la sangre que se está expulsando por estos dos grandes vasos. Bien, en síntesis, esa es la estructura y ese es el proceso de viaje de la sangre a través de las diferentes cavidades. Pero no olvidemos que tenemos que conocer también el sistema de conducción cardíaco. Entonces, esta diapositiva se ha colocado con la finalidad de poder conocer este sistema de conducción especializado, como les comentaba anteriormente, que está de color amarillo en la imagen, donde por un lado podemos evidenciar el nodo sinusal. Este es el nodo sinusal que les estoy mostrando con el cursor. Se menciona que está por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Desde luego está por ende en la aurícula derecha. Aproximadamente 2 milímetros por debajo de la desembocadura. Eso es lo que nos mencionan los libros. Una vez que este nodo sinusal genera un impulso, porque es el marcapaso fisiológico, no se olviden, este nodo sinusal va generando de forma autónoma un impulso que va a tener una frecuencia cardíaca, que va a ser de 60 hasta 100. Sabemos todos que la frecuencia cardíaca va de 60 hasta 100. Por lo tanto, el que va a dar esta frecuencia cardíaca, el ritmo de la frecuencia cardíaca, es el nodo sinusal, este de acá. Muy bien. Este nodo sinusal, inmediatamente que genera el impulso, va a viajar a través de estas fibras, como vemos acá. Tenemos esta fibra que está, bueno, muy próxima a la pared lateral de la aurícula derecha, una que está muy cercana a la parte media y una que está relacionada con lo que es la aurícula izquierda. Como vemos acá, una pequeña fibra se localiza a nivel de la aurícula izquierda. Por lo tanto, el impulso va a pasar por estas 3 fibras. Estas 3 fibras reciben el nombre de fibras interauriculares. No se olviden, fibras interauriculares. Y cada uno tiene un nombre. Un ejemplo, esta que les estoy mostrando con el cursor, que es la fibra lateral, fibra interauricular lateral, recibe el nombre de Torel. Es la fibra de Torel. Esta de acá, la media, o la fibra medial, prácticamente recibe el nombre de fibra de Wenckebach. Y esta otra que vemos que se relaciona con la aurícula izquierda, que va a ayudar en la despolarización de la aurícula izquierda, va a recibir el nombre de fibra de Bachmann. Estas 3 fibras, inmediatamente que van a ayudar a la despolarización de ambas aurículas, tanto aurícula derecha como aurícula izquierda, el impulso va a llegar hacia el nodo AB. Este es el nodo AB, o el nodo auriculoventricular, que se encuentra en el piso de la aurícula derecha. Una vez que el impulso llega de forma simultánea por las 3 fibras interauriculares hacia esta, el impulso va a pasar a través del tronco de haz de His, que acá les estoy mostrando. Este es el haz de His. Y el impulso, una vez atravesado el haz de His, se va a dividir en 2. Uno que va a ir al lado izquierdo para despolarizar el ventrículo izquierdo y otro que va a ir al ventrículo derecho para despolarizar el ventrículo derecho. Muy distalmente encontramos las fibras de Purkinje que están de color amarillo y que les estoy mostrando con el cursor. Esas son las fibras de Purkinje. Bien, ahora algo que me olvidaba es que la fibra de izquierda se va a dividir en 2, una fibra anterior y una fibra posterior, ¿no? Ambas provenientes de la rama izquierda, por si acaso. Eso es importante saber, ¿por qué? Porque después vamos a hablar un ejemplo de eje cardíaco. El eje cardíaco, cualquier alteración del eje cardíaco se relaciona a un hemibloqueo, ya sea anterior izquierdo o ya sea posterior izquierdo. Ahora, este sistema de conducción, ojo, muy importante, puede enfermarse. Y es ahí la explicación para muchas cosas. Por un lado, un ejemplo,
Si el nodo sinusal se enferma, si este se enferma, porque tiene derecho a enfermarse, tiene que hacerse alguien cargo de generar el impulso. Y es así como trabaja el corazón. Por eso les recalco, es uno de los pocos, un órgano tan vital y uno de los más importantes que no puede dejar de funcionar. Si el nodo sinusal se hace cargo, se enferma, inmediatamente el nodo AB se va a hacer cargo. Y este nodo AB va a generar el impulso de una forma más lenta. Un ejemplo, la frecuencia cardíaca del nodo AB es de 40 a 60, o sea, más lento, ¿no? Y esa es una forma en la que nosotros nos vamos a dar cuenta cuando vamos valorando un electrocardiograma, por la frecuencia cardíaca que nos puede orientar, desde luego, a pensar que el nodo AB se está haciendo cargo. Ahora supongamos que por azares de la vida se enferma el nodo AB porque hay una alteración que se llama bloqueos auricoventriculares, donde el nodo AB se enferma. Hablemos de un bloqueo completo, un bloqueo de tercer grado, inmediatamente alguien tiene que hacerse cargo, y se puede hacer cargo el haz de His, el tronco de haz de His. Si el tronco de haz de His se hace cargo, automáticamente este va a generar un impulso, pero más lento, más flojo, ¿no? ¿En cuánto es la frecuencia cardíaca? De 20 a 40, ¿no? Mucho más lento. Entonces, un dato muy importante que tenemos que saber todos nosotros para que podamos entender algunos trastornos electrocardiográficos, que desde luego les voy a enseñar también. Por otro lado, si supongamos el haz de His no quiere hacerse cargo, se puede hacer cargo las fibras de Purkinje. Pero las fibras de Purkinje son más lentos, o sea, más flojos, y emiten una frecuencia cardíaca, o el impulso lo generan a una frecuencia cardíaca de menos de 20 latidos por minuto. Si ustedes se dan cuenta, una persona que viva con 40, con 30 o con 20 latidos por minuto no es compatible con la vida. Es por ende que el paciente va a presentar alguna sintomatología. Y es eso que nos va a ayudar a que nosotros podamos a pensar que el paciente puede requerir marcapaso, ¿no? Puede requerir marcapaso. Entonces, cuando hablemos de bloqueos AB, un ejemplo, un bloqueo AB completo, un bloqueo AB de tercer grado, que es lo mismo, el único tratamiento que se da es marcapaso. No tenemos ningún fármaco que nos pueda revertir esta situación. Y por ende, es importante nosotros que vayamos conociendo y vayamos sabiendo todas las alteraciones que pueden presentarse el momento en que va fallando el sistema de conducción cardíaco. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, chicos? Les recalco, no duden en cortarme en la clase porque yo entiendo que en algún momento uno se aburre solamente escuchar y de repente tiene o les requiere alguna aclaración, entonces la vamos a hacer, no hay ningún problema. ¿Bien? Eu tenho uma dúvida. Dime. Enquanto estes impulsos que há generam potencial elétrico? Claro, estos impulsos nacen con un potencial eléctrico, ¿no? Cuando se genera un impulso, automáticamente existe un cambio en los electrolitos. Sabemos que todo funciona a través de intercambio de electrolitos, sodio, potasio, etcétera, a nivel intracelular. Entonces, el potencial o la carga eléctrica a nivel de estas células se vuelve más positivas gracias al ingreso de sodio y a la salida de potasio. Pues una vez que va ingresando el sodio a la célula, esta se va a volver más positiva y por ende se va a desencadenar un potencial de acción, que la misma se va a traducir en generar un impulso, y ese impulso va a viajar por todo el sistema de conducción, y al viajar por todo el sistema de conducción, desde luego va a favorecer la despolarización de algunas células que van a favorecer a la contracción auricular, a nivel ventricular la contracción también, para posteriormente expulsar la sangre. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿el marcapaso se vuelve una opción de tratamiento a partir de qué estructura falla? ¿A partir del nódulo ventricular, a partir de ese momento? A partir de una enfermedad del nodo AB. Ahora, algo que quiero comentarles, cuando el nodo AB enferma, nosotros podemos presentar diferentes tipos de alteraciones. ¿Cómo qué sentido? Pueden encontrar un bloqueo AB de primer grado. El bloqueo AB de primer grado no es indicación de marcapaso. El bloqueo AB de segundo grado se divide en dos, MOVITS 1 y MOVITS 2. El MOVITS 1 tampoco es indicación de marcapaso.
El bloqueo AB de segundo grado MOVIT 2, este ya es indicación de marcapaso. ¿Por qué? Porque generalmente existe en algún momento una frecuencia cardíaca baja, porque algunos impulsos no van a pasar al ventrículo, o sea, no van a despolarizar ventrículos. Y por ende se va a interrumpir la normal contracción de los ventrículos en cuanto a lo que es la expulsión de sangre, tanto a nivel izquierdo como a nivel derecho. Por lo tanto, bueno, no se preocupen, les voy a mostrar algunos electros cuando veamos este tema. En esta situación sí se les requiere un marcapaso, pero no es una emergencia, es una urgencia. Sabemos muy bien que en una urgencia, bueno, pues el paciente debe ser atendido de forma precoz, pero no está en riesgo su vida, ¿no? A diferencia de la emergencia, donde, bueno, pues una situación crítica, donde de repente esa situación va a conllevar a que exista mucho riesgo en cuanto a lo que es la vida del paciente. Ahora, en un bloqueo completo, un bloqueo de tercer grado, que es lo mismo, también la indicación es marcapaso. ¿Por qué? Porque generalmente acá el que se está haciendo cargo de mandar el impulso puede ser otra estructura y no así el nodo AB. Ahora, en algunas circunstancias, un ejemplo, vamos a encontrar y vamos a leer de repente una enfermedad del nodo sinusal. La enfermedad del nodo sinusal quiere decir que este se enfermó. Y claro, el corazón no puede dejar de funcionar y se va a hacer cargo este. Pero inmediatamente que eso pasa, bueno, el paciente ya es también un candidato para implante de marcapaso, porque el nodo AB trabaja una frecuencia cardíaca muy lenta, donde el paciente puede presentar algún grado de síncope, mareos, dificultad en la deambulación, y bueno, usted sabe muy bien que ese paciente que tiene síncope, que entre comillas es la pérdida de conocimiento súbito, con una recuperación también súbita o muy pronta, donde ese paciente, en un ejemplo, a subir las gradas puede tener un síncope y bueno, hacerse tener alguna situación de un accidente ahí y de repente, bueno, presentar un TEC, ¿no? Y bueno, en esta situación tenemos por un lado un problema neurológico y por otro lado tenemos un problema cardíaco y tenemos que solucionar los dos. Así que para evitar alguna complicación por este trastorno es mejor la indicación de marcapaso. En resumen, ¿qué pacientes requieren marcapaso? Todo paciente que tenga enfermedad del nodo sinusal, todo paciente que tenga un bloqueo AB de segundo grado MOVIT 2, todo paciente que tenga un bloqueo AB de tercer grado y todo paciente que tenga una bradicardia severa. ¿A qué me refiero con bradicardia severa? Que tenga una frecuencia cardíaca menor a 35 latidos por minuto. Porque puede pasar lo siguiente, que el nodo sinusal sigue funcionando, pero ha enfermado un poco. Por ende, emite el impulso a una frecuencia cardíaca muy lenta, de repente 34, 35, 36. Entonces, esa cantidad de latidos es incompatible con la vida. Sabemos que la frecuencia cardíaca normal va de 60 hasta 100, ¿no? En algunos deportistas, de repente tenemos acá algunos estudiantes que son muy deportistas, en algún momento se puede medir la frecuencia cardíaca y se van a dar cuenta que automáticamente tiene una frecuencia cardíaca que va entre 54, 52, bueno, pues, entonces en ellos esa frecuencia cardíaca baja se relaciona por la constante actividad física que tiene. Ese corazón descansa más cuando están sin actividad física. Y por ende, hablamos de una bradicardia vagotónica, donde el sistema vago, por la actividad excesiva que tiene ese paciente dentro de lo que es su cotidiano vivir, bueno, pues lo va en cierto sentido alterando la función del nodo sinusal y por ende tenemos una frecuencia cardíaca más baja. Bien, todas esas situaciones son indicación de marcapaso. Generalmente, en algunas situaciones, de repente, algunos fármacos nos pueden ayudar para subir la frecuencia cardíaca, pero no puede estar nuestro paciente de por vida con medicamentos para que el corazón empiece a latir rápido, ¿no? O normal. Por lo tanto, se prefiere, sin duda, el implante de marcapaso para que el paciente no esté toda su vida medicado con algún fármaco que estimule el trabajo del corazón, como los agonistas, ¿no? Los agonistas beta, como el salbutamol, que todos de repente lo han de escuchar y lo han debido leer en algún momento hablando de una clase de farmacología. Entonces, estos generalmente estimulan lo que es el nodo AB y el nodo sinusal, mejorando la frecuencia cardíaca por su efecto. Pero les recalco, eso es temporal, no siempre un paciente va a vivir con ese medicamento para poder mejorar el trabajo del corazón. Así que mejor es indicar un marcapaso.
Doutor, mais uma dúvida. Enquanto a adenosina em casos de, por exemplo, TAC, supra, como actúa? La adenosina, bueno, es un medicamento un nucleócido, ¿no? Es un nucleócido muy eficaz en las taquicardias supraventriculares. Las taquicardias supraventriculares con un ritmo regular, desde luego, ¿no? Entonces, este medicamento actúa directamente a nivel del nodo sinusal. Entonces, ¿qué hace? Lo bloquea. Tiene un efecto muy rápido, ¿no? Por eso lo usamos bastante la adenosina. Si bien la adenosina es un fármaco muy potente, muy eficaz y de un efecto muy rápido, es un medicamento que lamentablemente no lo tenemos en todos los servicios. Entonces, este medicamento altera las células que van a conformar el nodo sinusal y el nodo AB, los interrumpe, o sea, evitan que se despolaricen, para que me entiendan. Porque estos automáticamente se están despolarizando para poder generar un impulso. Inmediatamente que tú le apliques la adenosina, interrumpe este trabajo de las células en cuanto a lo que es la despolarización celular. Y al inhibir esto, automáticamente te reduce la frecuencia cardíaca de forma súbita. Pero el alcance de la obtención del medicamento, les recalco, es una limitante. Un ejemplo, en la Caja Nacional, yo que he atendido pacientes bastante con taquicardias supraventriculares, no tenemos adenosina por el costo. Tiene un costo un poco elevado y también no se lo utiliza todas las veces, ¿no? Así que recurrimos a otro fármaco que es la amiodarona. La amiodarona no es un fármaco ideal para las taquicardias supraventriculares, pero es una opción de tratamiento ante, bueno, una emergencia, ¿no? Si tú quieres solucionar una taquicardia, bueno, pues que esté descompensando a tu paciente, inmediatamente tienes que dar algún fármaco que lo alivie. Les coloco un ejemplo. Algunos pacientes que vienen con 170 o 180 de frecuencia cardíaca. Si al tener el corazón tan acelerado es muy, muy, muy angustiante. El paciente anda mega desesperado, anda súper intranquilo, anda ahí que no puede estar ni siquiera en decúbito. Por lo tanto, bueno, inmediatamente nosotros tenemos que dar una solución. He tenido 3 o 4 pacientes que vinieron a la emergencia con taquicardias supraventriculares. Ahora, una vez que tú utilizas la adenosina, no puedes darle de por vida la adenosina. Una vez que te ha frenado la despolarización celular, inmediatamente que se controla la frecuencia cardíaca, o sea, que tienes una frecuencia cardíaca ya aceptable, puedes iniciarle un beta bloqueante. Los beta bloqueantes también actúan a nivel del nodo sinusal y del nodo AB, inhibiendo, desde luego, el trabajo del mismo y controlando o tratando de mantener una frecuencia cardíaca aceptable. Entonces tú le das la adenosina, lo pasas endovenoso, viene de 6 miligramos por si acaso la adenosina, puedes pasarle un bolo de adenosina, puedes pasarle si quieres hasta 2 bolos, o sea 12 miligramos. El medicamento tiene que pasarse sí o sí en bolo, no puedes pasarle diluido nada. Entonces inmediatamente que te produce el freno a nivel de la nodo sinusal, nodo al B, te disminuye la frecuencia cardíaca, entonces tú puedes continuar el tratamiento para mantener una frecuencia cardíaca aceptable con un beta bloqueante si tú quieres, o también con un calcio antagonista como es el verapamilo, o en algunos casos se puede usar también un antiasísmico clase 3 como ser la amiodarona, ¿no? Dependiendo la situación del paciente. Ustedes tienen que actuar con lógica, ¿eh? Somos personal de salud donde tú tienes que pensar que un paciente es muy diferente al otro. Tú no le puedes dar a todos un ejemplo amiodarona. La amiodarona tiene sus contraindicaciones. O tú no puedes darle un beta bloqueante que no es cardioselectivo a todos. Y es lo que me pasa alguna vez en la consulta. Bueno, pues algunos estudiantes ya se van a ir dando cuenta. Yo uso bastante el bisoprolol. El bisoprolol es un beta bloqueante cardioselectivo. Y bueno, a diferencia del carvedilol, que tiene un efecto alfa y beta. ¿En qué sentido? En que el carvedilol te va a reducir, sí, la frecuencia cardíaca por su efecto beta, pero también te va a producir broncoconstricción. Y en un paciente asmático, con un paciente con problema pulmonar o patología pulmonar que reina en Bolivia, por si acaso tenemos bastante pacientes pulmonares con cardiopatías, entonces en ellos tú no lo puedes usar el carvedilol, ¿no? En cierto grado le vas a producir una alteración y una descompensación por la parte pulmonar. Pero bueno, ese es otro mundo más que vamos a ir viendo posteriormente. ¿Listo? Bueno, continuando, chicos, ya habiendo respondido algunas preguntas, algunas inquietudes, algo que también quiero comentarles es un error que se comete en la consulta, ¿no? Si vemos acá en la imagen, vamos a observar que el corazón está a nivel retroesternal, detrás del esternón. El corazón está
ubicado a nivel del mediastino. Este mediastino, bueno, tiene sus límites, ¿no? Por la parte anterior está limitada por el esternón, por las articulaciones ahí osteocondrales. También está limitada por la parte lateral, por los pulmones, como podemos ver en la imagen. Acá tenemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, y en la parte posterior está limitada por las vértebras. Entonces, les soy sincero, si el corazón está localizado acá, ¿es por qué? Porque sabemos y nuestro Dios nos ha hecho de esta forma, porque sabe muy bien que el corazón es un órgano tan noble que tiene que estar muy bien protegido. Algunos piensan que el corazón está en el lado izquierdo o en la pasilla costal izquierda, pero en realidad no es así. Gran parte del corazón está por detrás del esternón. Es por eso que el esternón es un hueso, bueno, bastante duro, macizo, y su función es la de proteger prácticamente al corazón. Ya la parte, bueno, lateral están los pulmones y tenemos ahí las costillas, ¿verdad? Porque si yo me fracturo algunas costillas o tengo un hemotórax o neumotórax, tengo un pulmón que me puede ayudar en el trabajo, aunque no al 100%, pero por lo menos nos salva de mejorar o evitar un colapso pulmonar. Pero en el caso del corazón eso es imposible. Si el corazón presenta una lesión, aunque mínima, una lesión aunque microscópica, ustedes van a presentar alteraciones. Y eso es lo que alguna vez hablaba con mis estudiantes, que supongamos tengo un corazón hipertrofiado. Ese corazón hipertrofiado puede tener algún grado de arritmia, puede tener puede tener extrasístoles ventriculares, puede originarnos taquicardias ventriculares no sostenidas o sostenidas de repente. Entonces, esto aparece ¿por qué? Por lesiones microscópicas, o sea, por una fibrosis microscópica producto de la hipertrofia ventricular, ya sea derecha o izquierda. Entonces, es así, el corazón, cualquier mínimo microscópico daño que reciba va a tener complicaciones. Por lo tanto, el corazón, la ubicación del corazón es muy importante y tiene una finalidad cuando nosotros hacemos una anamnesis, ¿verdad? Cuando preguntamos al paciente y decimos, a ver, ¿dónde es el dolor? Porque el paciente siempre va a venir por dolor, por cualquier causa, y también puede venir por un dolor precordial. Hay que preguntar la localización del dolor. Si el dolor es retroesternal, entonces ya tienen que pensar que hay probabilidad de que sea el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón en su mayoría, les recalco, se encuentra a nivel retroesternal. Solamente la punta del corazón se encuentra a nivel de lo que corresponde a la pasilla costal izquierda. Entonces, si mi paciente viene a la consulta y me dice, doctor, me duele aquí donde, que si yo en mi mama, como en las mujeres, es difícil, ¿no? Porque la mama está en el lado izquierdo. Y algunos incluso dicen, es un dolor punzante. Y la verdad, el dolor del cardíaco no es punzante, es un dolor opresivo, retroesternal, muy intenso en la escala del dolor del 1 al 10, de repente 8, 9, 10 incluso, que se puede irradiar a región axilar, región maxilar o región cervical anterior, región anterior de brazo izquierdo, incluso alguna vez puede irradiarse a la boca del estómago, a epigastrio, para que me entiendan. Entonces, es muy importante nosotros saber esa localización y dejemos de pensar que el corazón se encuentra en el lado izquierdo, cuando en realidad, viendo la imagen, se encuentra a nivel retroesternal. ¿Listo? Entonces, acá podemos ver el mediastino para que se puedan ubicar un poquito. Acá, esta es la imagen del corazón, la posición del corazón. Este mediastino, que se localiza, como les comentaba, o limitado en la parte anterior por el esternón y, bueno, por las articulaciones de la pasilla costal y por la parte posterior, como vemos por la columna, vamos a tener un mediastino anterior. Si vemos bien la imagen, voy a mover esto, este mediastino se va a dividir en un mediastino anterior, que está dibujado acá, con una imagen amarilla, pero un poco más oscura. Este es el mediastino anterior. Tenemos el mediastino medio, donde está localizado el corazón, y el mediastino posterior, que se relaciona con la columna, ¿no? Entonces, este mediastino prácticamente nos va a orientar a pensar dónde está el corazón. Y eso es muy importante, ¿no? Por la parte inferior siempre vamos a encontrar el diafragma, ¿no? Como, bueno, es una superficie que nos limita toda la parte gastrointestinal de la torácica. Por lo tanto, esa es la ubicación del corazón. Tiene su importancia, les recalco, su relevancia de su ubicación con fines de protección ante todo por lo delicado que es esta estructura. Ahora, funciones del corazón sabemos muy bien cuáles son. Por un lado, transportar oxígeno, ¿verdad? El corazón se encarga de transportar oxígeno. ¿Por medio de qué? De la sangre. Pero no solamente oxígeno, también productos de desecho como ser el dióxido de carbono.
Entonces, por un lado, la sangre, que es un líquido elemental que transporta sangre oxigenada o desoxigenada, dependiendo desde luego la estructura por la cual viaje, ya sea arteria, vena, también nos va a ayudar en el transporte de algunos nutrientes o también de algunas hormonas, no nos olvidemos. Por lo tanto, el corazón, si bien es una bomba que va expulsando la sangre, si no se expulsara esta sangre, la sangre no llegaría a los diferentes órganos o a las diferentes células y no los nutriría de oxígeno, no les proporcionaría sus nutrientes necesarios para poder realizar las funciones delicadas que cumplen los otros órganos. Por lo tanto, tengamos en cuenta estas funciones que son muy importantes, ya que un ejemplo, ¿no? Hablando tal vez de esta función muy relevante, en algún momento alguno de ustedes ha debido sentir algunas palpitaciones que los ha sentido extrañas, ¿no? Y comentarles, ¿no? El corazón es el único órgano que trata de compensar algún deterioro o algún mal funcionamiento de nuestro organismo. Como ejemplo, si tú tienes fiebre, puedes tener taquicardia. Si tú tienes anemia, puedes tener taquicardia. Si tú tienes hipertiroidismo, puedes tener taquicardia. Si tú tienes alguna infección a nivel de cualquiera de tus órganos, puedes tener taquicardia. Pero eso no va en el sentido de que el corazón empieza a fallar, etcétera, no, sino el corazón empieza a trabajar más para poder proporcionar más nutrientes, para poder proporcionar más oxígeno al lugar que esté inflamado o al lugar donde se está llevando un estrés dentro del funcionamiento de su normal trabajo de ese órgano, ¿no? Y dependiendo de cualquiera que sea. Entonces, algunas veces yo he tenido pacientes en la consulta que vinieron y me dicen, doctor, estoy con palpitaciones. Y bueno, hacemos un buen chequeo y hacemos un control de laboratorios y da la causalidad que el paciente está con anemia, ¿no? Y esa es la causa de su taquicardia. Entonces, hay que tratar siempre de buscar el origen de esa taquicardia cuando hablamos de una taquicardia sinusal, que, bueno, en cierto sentido no es patológica, es más compensatoria en cuanto a lo que es el trabajo del corazón. La posición del corazón es muy importante, ¿eh? No nos olvidemos que el corazón tiene una base, ¿no? Una base que les estoy mostrando acá con el cursor, que está conformada por las aurículas, un ápice o en todo caso la punta del corazón, como vemos acá, que está dirigida hacia el lado izquierdo y hacia adelante y a la parte inferior, ¿no? Entonces es más que todo conformada por el ventrículo izquierdo, es la ubicación del ápice del corazón. La base es muy diferente. La base está, desde luego, dirigida hacia la parte superior, más al lado derecho, hacia arriba y hacia atrás. Entonces, ubíquense más o menos el corazón, ¿no? Tenemos esta porción que está dirigida al lado derecho y esta porción que está dirigida al lado izquierdo. Y bueno, su importancia en cuanto a lo que es la posición, vamos a ir hablando cuando vayamos viendo un poco de eje cardíaco y nos podamos ver algunos electrocardiogramas o entremos al tema de electrocardiograma normal. Entonces acá nuevamente las estructuras ya un poco detalladas para que vayan viendo ustedes, ya para que vayan recordando una vez que ya se les ha explicado algunas de estas cosas relevantes. Por un lado hemos mencionado que el corazón es una bomba nada más, que está conformada por gran cantidad de tejido muscular. Este tejido muscular, desde luego, es involuntario, ya que nosotros no podemos alterar el funcionamiento del corazón. En ningún momento puedes decir, ¿no? Deja de latir corazón. A ver, para un momento, no trabajes, eso no se puede hacer. El corazón siempre va a trabajar. Nosotros no tenemos no tenemos en ningún momento, no podemos ordenar a nuestro corazón que deje de trabajar. Por ende, sí se puede alterar su funcionamiento, de repente hacerlo